El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En el tranquilo pueblo donde residía Laura, las noches eran mágicas. Bajo un manto de estrellas, la joven soñaba con el inalcanzable brillo de su ídolo, Mei Ling, una enigmática artista oriental cuyas canciones resonaban en los corazones de millones. Laura, inspirada por la gracia y la pasión de Mei Ling, anhelaba desesperadamente conocerla. No era simplemente una admiración superficial, era una conexión espiritual que la impulsaba a desear algo más. Guiada por un ancestral libro de rituales que heredó de su abuela, Laura decidió buscar la ayuda de fuerzas cósmicas para cumplir su sueño. En una noche iluminada por la luna llena, Laura se adentró en el bosque cercano, portando velas, incienso y una determinación que brillaba más que cualquier estrella. Siguiendo las instrucciones del antiguo tomo, realizó un ritual milenario, con palabras susurradas al viento y gestos precisos que conectaban su corazón con el universo. El cielo parecía responder al llamado de Laura, las estrellas titilaban con complicidad, y el viento llevaba consigo un suave cántico que se mezclaba con el susurro de las hojas. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. Una luz intensa envolvió a Laura, y sintió como si el tiempo y el espacio se desdibujaran a su alrededor. Cuando la luminiscencia disminuyó, Laura se encontró en un escenario deslumbrante, rodeada de admiradores que aplaudían. Pero algo estaba profundamente equivocado. Ella no era la expectante fan, sino el centro de atención como la famosa cantante Mei Ling. Estupefacta, observó a la audiencia con ojos que no eran los suyos. Al otro lado del intercambio cósmico, Mei Ling se hallaba en la humilde morada de Laura, mirando sorprendida el pequeño pueblo. Aunque confundida, Mei Ling sintió una conexión inexplicable con aquel lugar. Sus ojos se llenaron de asombro al descubrir la sencillez y la calidez que envolvían la vida de Laura. Cada una había obtenido el deseo de la otra, pero el intercambio les revelaría un mundo de maravillas y desafíos que ni siquiera en sus sueños más audaces podrían haber imaginado. ¿Cómo afectaría este cambio a sus vidas? ¿Descubrirían la verdadera belleza en los mundos ajenos? El telón se alzaba en esta historia de intercambio celestial, donde dos almas destinadas a cruzarse se veían envueltas en un torbellino de posibilidades. En el próximo capítulo, exploraremos los primeros pasos de Laura en la vida de Mei Ling y los misterios que aguardan a ambas en este viaje cósmico. Laura, ahora habitando el cuerpo de Mei Ling, se sumergió en la exuberante vida de una estrella de la música oriental. La frenética rutina de conciertos, fanáticos apasionados y flashes de cámara se convirtió en su nueva realidad. Aunque el resplandor del éxito la envolvía, Laura descubría que la fama no era solo glamour, también traía consigo la soledad y las expectativas abrumadoras. Mientras tanto, Mei Ling, en la piel de Laura, exploraba el sereno pueblo que ahora llamaba hogar. Se maravillaba con la calidez de la comunidad, la conexión genuina entre las personas y la sencillez de la vida diaria. Encontró alegría en los pequeños gestos y en la serenidad de los campos que rodeaban el pueblo. Ambas mujeres, aunque en mundos opuestos, sentían una extraña resonancia con sus nuevas vidas. Laura aprendió a apreciar la complejidad detrás del arte de Mei Ling, mientras que Mei Ling descubrió la belleza de la vida cotidiana que Laura tanto valoraba. Un día, mientras Laura ensayaba una nueva canción en el estudio, sintió una conexión especial con las letras. Descubrió que las canciones de Mei Ling eran más que simples melodías,
Eran poesía que expresaba emociones profundas y universales. A medida que su comprensión de la música crecía, también lo hacía su admiración por la artista que ahora era ella. Mientras tanto, Mei Ling exploraba las raíces de Laura, conociendo a los amigos y la familia que habían sido parte integral de su vida. La cantante oriental experimentó la cercanía de relaciones auténticas y la felicidad que emanaba de la conexión humana. En el crepúsculo de la fama, Laura exploraba el fascinante laberinto de la vida de Mei Ling. La primera fila de sus conciertos estaba llena de rostros ansiosos y corazones vibrantes. Sin embargo, en medio de los aplausos y las luces deslumbrantes, Laura descubría una verdad inesperada, la soledad que se escondía detrás de la cortina de la admiración pública. Aunque la intensidad de los reflectores la rodeaba, Laura anhelaba la autenticidad que había dejado atrás. Mei Ling, en el tranquilo rincón del mundo de Laura, exploraba la simplicidad y la genuinidad que la vida cotidiana le ofrecía. Se encontró envuelta en amistades sinceras y en el aprecio por las pequeñas alegrías que conformaban el tejido de la existencia de Laura. En medio de este intercambio de mundos, ambas mujeres comenzaron a comprender que la vida, en cualquiera de sus formas, poseía un equilibrio intrínseco. La rutina de Laura ofrecía estabilidad y relaciones sólidas, mientras que la carrera de Mei Ling estaba impregnada de emoción y expresión artística. Un día, mientras Laura caminaba por los bulliciosos callejones de una ciudad que nunca dormía, una revelación la golpeó como una ráfaga de viento. A pesar de las multitudes que la rodeaban, se sentía sola. Ansiaba la conexión genuina que solo la vida cotidiana podía proporcionar. Mientras tanto, Mei Ling participaba en las festividades del pueblo, inmersa en la calidez de la comunidad. Aprendía a apreciar los vínculos que Laura había cultivado y a valorar las pequeñas pero significativas alegrías de cada día. La dualidad de sus vidas, entrelazadas por un intercambio cósmico, comenzó a manifestarse con mayor intensidad en el cuarto capítulo de esta narrativa mágica. Laura, atrapada en el resplandor de los escenarios, continuaba su ascenso meteórico en la escena musical, mientras Mei Ling exploraba las delicias cotidianas del pequeño pueblo que ahora llamaba hogar. La incesante lluvia de flashes y el eco ensordecedor de los aplausos se convirtieron en la banda sonora constante de la existencia de Laura. Cada concierto era un acto en el escenario de la fama, pero en el silencio de las noches, la soledad la envolvía como una sombra persistente. Las luces brillantes dejaban un rastro efímero de glamour, pero en la penumbra, Laura anhelaba la autenticidad y la conexión que alguna vez floreció en la vida de Mei Ling. Mientras tanto, Mei Ling experimentaba la paz de los campos ondulantes y la camaradería de los vecinos. La sencillez de la vida cotidiana la envolvía como una manta cálida. Sin embargo, en las noches estrelladas, Mei Ling no podía evitar sentir una atracción magnética hacia el escenario luminoso que alguna vez fue suyo. La llamada de la música resonaba en su corazón, recordándole las pasiones y emociones que una vez transmitió a través de sus canciones. La dualidad de sus experiencias comenzó a afectar no solo a Laura y Mei Ling, sino también a los mundos que ahora compartían. En el pequeño pueblo, la magia sutil del intercambio cósmico dejaba rastros de maravillas inexplicables. Flores que florecían con colores nunca antes vistos y estrellas que parpadeaban con un brillo más intenso. En este capítulo, los destinos de Laura y Mei Ling se entrelazaron aún más, mientras exploraban las complejidades de sus nuevas vidas. Decisiones trascendentales se cernían sobre ellas, como nubes preludio de una tormenta cósmica. ¿Seguirían cada una en su camino, o el universo las llevaría a una convergencia inesperada? Mei Ling, ahora habitando el cuerpo de Laura, se sumergió en la vida tranquila y apacible del pequeño pueblo. Las melodías que solía componer en estadios abarrotados se transformaron en susurros suaves que se entrelazaban con el viento que acariciaba los campos de trigo. La transición de estrella de la música a residente de un rincón olvidado del mundo no fue abrupta. Fue un lento descenso hacia la realidad cotidiana.
La antigua casa de Laura, que resonaba con los ecos de su infancia, se convirtió en el refugio de Mei Ling. Se encontró rodeada de recuerdos personales, fotografías que contaban historias familiares y canciones que no habían sido compartidas con multitudes, sino con corazones cercanos. Mei Ling, acostumbrada a estadios colmados, descubrió la belleza de las actuaciones íntimas, donde las emociones se compartían en un espacio más personal. Cada día, Mei Ling se sumía más en la rutina del pueblo. Caminaba por las calles adoquinadas, saludaba a los vecinos con amabilidad y exploraba mercados locales donde los aromas de especias y colores vibrantes despertaban sus sentidos. La simplicidad de la vida de Laura se revelaba como un lienzo en blanco donde Mei Ling podía pintar nuevas experiencias. Uno de los aspectos más reveladores fue la conexión con la naturaleza. Mei Ling, acostumbrada al ajetreo de la ciudad, se encontró maravillada por la serenidad de los bosques circundantes. Descubrió la poesía en el murmullo de arroyos y la danza de las hojas en el viento. Cada rincón del pueblo encerraba historias silenciosas que Laura había atesorado durante años. Sin embargo, en medio de esta aparente calma, Mei Ling también enfrentaba desafíos. La quietud del pueblo a veces resonaba como un eco de soledad. La falta de multitudes y la ausencia de la adrenalina del escenario dejaban un vacío que Mei Ling debía aprender a llenar con las riquezas más sutiles de la vida. A medida que Mei Ling se sumergía en la rutina tranquila del pueblo, una llamada inconfundible resonaba en su interior. La música, su antiguo amor, la llamaba desde lo más profundo de su ser. La quietud del pueblo no podía contener la tormenta de emociones y melodías que bullían dentro de ella. Guiada por una irresistible fuerza, Mei Ling decidió organizar un concierto en el corazón del pueblo. El rumor de su actuación se extendió como fuego forestal, y la anticipación creció con cada día que pasaba. El día del evento, el aire vibraba con la emoción mientras el pueblo se preparaba para recibir a la estrella que, de alguna manera, se había convertido en una de ellos. El escenario, iluminado por la luz de la luna y las lámparas colgantes, aguardaba a Mei Ling como un lienzo en blanco listo para ser pintado con notas y emociones. A medida que subía al escenario, una mezcla de nerviosismo y emoción le embargaba. Sin embargo, el momento en que la música comenzó a fluir, algo extraordinario ocurrió. Las notas de Mei Ling llenaron el aire, atravesando cada rincón del pueblo. La multitud, que se había congregado en la plaza principal, quedó envuelta en una sinfonía que no solo era una expresión artística, sino también un vínculo que conectaba corazones. Mei Ling, lejos de los estadios imponentes, descubría la intimidad y la autenticidad de compartir su arte con una audiencia que la conocía no solo como una estrella, sino como una amiga. La magia del concierto no residía solo en la música, sino en la conexión palpable entre Mei Ling y el público. Las lágrimas y sonrisas se entrelazaban en una danza emocional, y las miles de personas que la rodeaban no solo la escuchaban, la sentían. Era un regreso triunfal al escenario, pero no como una diva inalcanzable, sino como una alma que compartía su vulnerabilidad a través de la música. La música de Mei Ling resonaba aún en el aire cuando las ondas de su concierto se extendían por todo el pueblo. La actuación no solo había sido un regalo para la comunidad, sino también un catalizador para cambios más profundos en los corazones de aquellos que la presenciaron. En la mañana siguiente al concierto, el pueblo estaba impregnado de una energía renovada. La plaza principal, que había sido testigo de la emotiva actuación de Mei Ling, se convirtió en el epicentro de conversaciones y reflexiones. La música había desencadenado no solo un festival de emociones, sino también una ola de inspiración que se extendía a cada rincón. Laura, ahora inmersa en la vida de Mei Ling, experimentaba la transformación desde una perspectiva única. La música, que una vez fue un elemento central de su existencia cotidiana, se había convertido en un puente entre los corazones de la comunidad. Mei Ling, al igual que Laura, descubría la riqueza de las relaciones personales,
las cuales trascendían las barreras de la fama. Sin embargo, el concierto también resonaba en el mundo de Mei Ling. La prensa, que antes había pasado por alto el pequeño pueblo, ahora se agolpaba para conocer más sobre la estrella que eligió compartir su arte en un escenario inusual. Mei Ling se encontraba en el centro de un torbellino mediático, pero esta vez, en lugar de sentirse abrumada, abrazaba la oportunidad de contar la historia detrás de su actuación íntima. Las vidas de Laura y Mei Ling, aunque fusionadas por un giro del destino, tomaban caminos independientes pero entrelazados. En este capítulo, las ondas del cambio comenzaban a afectar no solo a las protagonistas, sino también a los mundos que habitaban. La música había tejido una conexión que iba más allá de lo superficial, y las decisiones tomadas en este momento resonarían en el futuro de ambas mujeres. La resonancia del concierto de Mei Ling persistía en el aire, como una melodía que se negaba a desvanecerse. En el pequeño pueblo, la vida continuaba su curso, pero ahora, cada paso parecía impregnado con un sentido renovado de comunidad y conexión. La historia de Mei Ling se había entrelazado con la de Laura de maneras que trascendían el simple intercambio cósmico. Las vidas de ambas mujeres se cruzaban como ríos que convergen en un punto inesperado. Mientras Mei Ling exploraba las maravillas de la vida cotidiana, Laura absorbía la esencia misma de la fama y la expresión artística que tanto admiraba. En medio de esta dualidad, un evento inesperado se desencadenó. Una cadena de televisión nacional, fascinada por la historia única de Mei Ling, decidió realizar un especial que documentaría su vida en el pueblo. La noticia reverberó por la comunidad, desatando una mezcla de emociones entre los residentes. La llegada de cámaras y periodistas al pueblo no solo alteró la paz habitual, sino que también planteó preguntas profundas sobre la autenticidad y la preservación de la intimidad. Mei Ling, acostumbrada a los reflectores, estaba más preparada para la invasión mediática, pero Laura, cuya vida cotidiana estaba siendo observada con una lupa, se enfrentaba a un dilema que nunca había anticipado. Ambas mujeres se encontraron en una encrucijada, cada una lidiando con la creciente intrusión de maneras distintas. Mei Ling, aunque experimentada en la danza mediática, se cuestionaba si su nueva vida debía ser objeto de tanto escrutinio. Laura, por otro lado, se veía obligada a compartir su mundo íntimo con desconocidos, desafiando las barreras que siempre había mantenido. El pequeño pueblo, antes resguardado por la quietud de sus calles adoquinadas, se veía ahora envuelto en un torbellino mediático. Las cámaras grababan cada rincón, y los periodistas buscaban revelar los secretos detrás de la nueva vida de Mei Ling. En medio de este frenesí, la esencia misma del pueblo parecía tambalearse. Laura, en el cuerpo de Mei Ling, se enfrentaba a la invasión de su privacidad con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Las cámaras se adentraban en sus momentos más íntimos, revelando detalles que, hasta ese momento, habían sido celosamente guardados. La tranquilidad que solía caracterizar la vida de Laura se veía amenazada por la vorágine mediática que ahora la envolvía. Mei Ling, por otro lado, se hallaba en una encrucijada. ¿Debería permitir que el mundo conociera los detalles más profundos de su nueva vida? ¿O debería proteger la intimidad que había descubierto en el tranquilo rincón del mundo de Laura? Las decisiones que ambas mujeres tomaran en este momento crítico no solo definirían sus destinos individuales, sino que también afectarían la dinámica misma de los mundos que compartían. En medio de la tormenta mediática, una figura misteriosa apareció en el pueblo. Una anciana sabia, conocida por los residentes como la guardiana de antiguos secretos, se acercó a Mei Ling y Laura. Con ojos que parecían contener siglos de sabiduría, la anciana les habló de la conexión cósmica que las había unido. Las estrellas han tejido un destino único para ambas, susurró la anciana. Pero la elección de cómo vivir ese destino está en sus manos. La declaración resonó en el corazón de Mei Ling y Laura. Se dieron cuenta de que,
a pesar de las circunstancias extraordinarias que las habían unido, seguían siendo las dueñas de sus propias vidas. La encrucijada en la que se encontraban no era solo un dilema mediático, sino un punto de inflexión que definiría la autenticidad de sus existencias. El eco de la declaración de la anciana reverberaba en la mente de Mei Lind y Laura mientras se enfrentaban a la encrucijada que había surgido en sus vidas entrelazadas. El pequeño pueblo, antes refugio de la tranquilidad, ahora se convertía en el epicentro de una tormenta que amenazaba con cambiar sus destinos de maneras inesperadas. Laura, aún habitando el cuerpo de Mei Lind, se retiró por un momento, alejándose del caos mediático. Mientras deambulaba por los campos que una vez fueron su santuario, contemplaba las estrellas que brillaban en el cielo nocturno. En medio de la serenidad del pueblo, tomó una decisión que alteraría el curso de su vida y la de Mei Lind. Mei Lind, por su parte, se sumió en la complejidad de su nueva existencia. La fama, que alguna vez buscó con fervor, ahora se presentaba como una sombra que amenazaba con apagar la luz que había descubierto en la vida de Laura. Cautiva por la autenticidad y la conexión humana, Mei Lind tomó una decisión que resonaría en los corazones de aquellos que la habían conocido como una estrella fugaz. El especial televisivo, que se había convertido en un faro de atención sobre el pueblo, tomó un giro inesperado. Las revelaciones sobre la elección de Laura y Mei Lind de preservar la intimidad y la autenticidad en lugar de ceder ante las demandas mediáticas capturaron la atención del público de maneras que ninguna actuación en un estadio masivo podría haber logrado. La anciana sabia, que siempre había estado al tanto de los hilos cósmicos que unían a Mei Lind y Laura, observó con una sonrisa mientras las mujeres forjaban sus propios destinos. La magia que las había unido no yacía solo en el intercambio de realidades, sino en la capacidad de elección que ambas poseían. Las decisiones tomadas en el capítulo anterior continuaban reverberando en los mundos entrelazados de Laura y Mei Lind. El pueblo, antes sacudido por el torbellino mediático, ahora se encontraba en una fase de calma tensa. Sin embargo, en los corazones de las protagonistas, la paz era fugaz, ya que un nuevo elemento ingresaba al escenario de sus vidas entrelazadas. Laura, ocupando el cuerpo de Mei Lind, se encontraba en el epicentro de un conflicto emocional que no había anticipado. Entre las multitudes que admiraban su arte, surgió una conexión especial con un compositor talentoso del pueblo. Cada acorde compartido, cada nota entrelazada, creaba un vínculo más allá de la música. Los corazones se enredaban en un tango de emociones que, aunque nacido en circunstancias únicas, era tan real como la más apasionada de las historias de amor. Mientras tanto, Mei Lind exploraba la vida cotidiana que Laura había dejado atrás. En el pequeño pueblo, entre las calles adoquinadas y los campos que susurraban secretos antiguos, Mei Lind encontró consuelo en la compañía de un amigo de Laura. Este amigo, que conocía cada rincón de la vida de Laura, se convirtió en el puente que conectaba las dos realidades. El conflicto amoroso se intensificaba a medida que los sentimientos crecían y las relaciones se entrelazaban. Laura, atrapada en el cuerpo de Mei Lind, se encontraba dividida entre el amor que crecía en su nuevo entorno y la conexión cósmica que la había unido a Mei Lind. Mei Lind, por otro lado, enfrentaba la dualidad de sentir un amor que pertenecía a Laura mientras descubría la ternura que había cultivado en el pueblo. Las noches estrelladas, antes testigos de sus secretos individuales, ahora veían el desarrollo de una trama de amor y conflicto que desafiaba las expectativas. El tango de emociones que se desataba entre Laura, Mei Lind y aquellos que compartían sus vidas prometía una nueva dimensión de complejidad en la ya intrincada narrativa. El pequeño pueblo, antes sumido en la calma, se veía ahora envuelto en un torbellino de emociones y tensiones. El conflicto amoroso entre Laura, en el cuerpo de Mei Lind, y Mei Lind, explorando la vida de Laura, tomaba un papel protagónico en la danza de sus destinos entrelazados. Laura, dividida entre el amor que crecía en su nueva vida y la conexión cósmica que compartía con Mei Lind,
se encontraba en una encrucijada emocional. Cada acorde compartido con el compositor local resonaba en su corazón de maneras que desafiaban su comprensión del destino. Mei Ling, por otro lado, enfrentaba la dualidad de sentir un amor que pertenecía a Laura mientras descubría los matices de la ternura en el pueblo. En medio de este baile de emociones, una figura del pasado de Mei Ling regresó al pueblo. Un antiguo amor que había dejado atrás en la búsqueda de la fama, ahora regresaba con una oferta tentadora que prometía catapultarla de nuevo a la cima de la industria musical. Mei Ling se encontraba en una encrucijada, debatiéndose entre el atractivo de su antiguo camino y la nueva vida que había descubierto en el pueblo. Laura, ajena a las tensiones que surgían en la vida de Mei Ling, se encontraba cada vez más inmersa en el conflicto amoroso que se desarrollaba en su propia realidad. Cada elección que tomaba resonaba en el corazón de Mei Ling, creando una red de complicaciones emocionales que amenazaban con desentrañar los hilos que las habían unido. Las estrellas, que una vez habían tejido un destino conjunto para Laura y Mei Ling, ahora observaban en silencio cómo las decisiones y los deseos humanos se entrelazaban en una trama compleja. El pequeño pueblo, testigo de los giros y vueltas de una historia mágica, se encontraba en una calma tensa. El conflicto amoroso entre Laura y Mei Ling, entrelazado con decisiones cruciales, alcanzaba su clímax en este capítulo final, donde los destinos se entrelazarían de maneras impredecibles. Laura, ahora plenamente consciente del conflicto amoroso en su nueva vida, enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. Cada decisión tomada en el pequeño pueblo resonaba en su corazón, creando una sinfonía de emociones que la llevaba a cuestionar las complejidades de sus deseos y responsabilidades. Mei Ling, por otro lado, se encontraba en una encrucijada vital. El antiguo amor que había regresado con una oferta tentadora la empujaba hacia su antigua vida de fama y reconocimiento. Mientras contemplaba esta oferta, su corazón se dividía entre los recuerdos del pasado y la autenticidad que había encontrado en el pueblo. En medio de este dilema, la anciana sabia, que siempre había estado al tanto de los hilos cósmicos que unían a Mei Ling y Laura, se acercó a ellas. Con ojos que brillaban con la profundidad del tiempo, les habló de la verdad detrás de su conexión única. Vuestras almas han tejido una historia única, pero el futuro no está escrito en las estrellas, está en vuestras manos, dijo la anciana, revelando que el intercambio cósmico tenía una finalidad más profunda de la que ellas mismas podían comprender. Laura y Mei Ling, enfrentadas con la realidad de sus elecciones, se encontraron en un lugar especial del pueblo, donde las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Allí, en un momento de silencio cósmico, tomaron decisiones que resonarían en el tejido mismo de sus existencias. En un giro inesperado, Mei Ling decidió seguir su corazón y rechazar la oferta tentadora de su antiguo amor. Optó por quedarse en el pueblo, donde había encontrado una autenticidad que nunca había experimentado en su antigua vida de fama. Laura, por su parte, sintió una conexión profunda con el compositor local y decidió explorar el nuevo amor que había florecido en su vida. Aunque esto significaba renunciar a ciertos aspectos de la fama que Mei Ling había disfrutado, Laura entendió que la autenticidad y el amor verdadero eran tesoros más valiosos. El tejido cósmico, que había sido puesto a prueba por decisiones y desafíos, respondió de manera inesperada. Las estrellas, que habían sido testigos de una historia única que desafiaba las convenciones del tiempo y el espacio, brillaron con una luz especial mientras Laura y Mei Ling abrazaban sus destinos con valentía y autenticidad. El pequeño pueblo, una vez más sumido en la calma, vio cómo las protagonistas caminaban hacia el futuro con una nueva comprensión de sí mismas y de las complejidades de la vida. La historia que habían vivido, una sinfonía de emociones, decisiones y descubrimientos, quedó grabada en los corazones de aquellos que la compartieron y en el tejido cósmico que las unía. Y así, en el último capítulo de esta historia mágica, Laura y Mei Ling descubrieron que el verdadero significado de la vida no yacía en las expectativas externas o las trayectorias predefinidas, sino en la capacidad de elegir,
amar y vivir auténticamente en cada momento. La sinfonía de sus destinos, aunque única en su melodía, resonaría eternamente en el universo como un recordatorio de que, incluso en mundos entrelazados, la verdadera magia reside en la libertad de ser uno mismo. Este cuento mágico, entretejido con las decisiones y experiencias de dos mujeres cuyos destinos se entrelazan, nos invita a reflexionar sobre la autenticidad, la elección y el significado último de nuestras vidas. Autenticidad sobre la fama. El relato destaca la búsqueda de la autenticidad en contraposición a la búsqueda de la fama y el reconocimiento externo. A través de Laura y Mei Ling, aprendemos que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas y en vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. La importancia de las decisiones. El cuento ilustra cómo nuestras elecciones, por pequeñas que parezcan, tienen el poder de moldear nuestro destino y afectar a quienes nos rodean. Las protagonistas enfrentan decisiones difíciles, mostrándonos que el camino hacia la realización personal a menudo implica tomar decisiones alineadas con nuestros verdaderos deseos. Dualidad de la vida. La narrativa explora la dualidad de la vida, mostrando que cada realidad tiene sus propias riquezas y desafíos. A través del intercambio cósmico, Laura y Mei Ling experimentan las alegrías y las tribulaciones de las vidas de la otra, lo que nos recuerda la diversidad y complejidad de la existencia. El poder de la conexión humana. A medida que las protagonistas exploran sus nuevas realidades, descubren que la verdadera magia reside en las conexiones humanas genuinas. El cuento resalta la importancia de las relaciones íntimas y auténticas como elementos esenciales para una vida plena. Libertad de elección. La anciana sabia en el cuento señala que, aunque las estrellas pueden influir en nuestro destino, la verdadera libertad radica en nuestras manos. Nos enseña que, incluso cuando enfrentamos desafíos y conexiones cósmicas, somos arquitectos de nuestras propias vidas.